tomamos siempre para orar por necesidades. Quiero seguir compartiendo con ustedes algunos pensamientos, algunas cosas que venimos trabajando los miércoles que tienen que ver con ese propósito de Dios sobre nuestras vidas, del cual hablamos mucho ya aquí, y sabemos que Dios está empecinado en que se cumpla a nosotros, ¿no? Porque para eso nos creó y sabe Él, y sabemos nosotros también, de que lo mejor de nosotros va a aflorar cuando nos dediquemos a cumplir con su voluntad, ¿no? Y hacer su propósito. Y venimos viendo algunas cosas que dañan ese propósito y que se ponen en el medio del camino como un obstáculo y no nos permiten ser lo que Dios quiere que seamos. Venimos trabajando eso, ¿no? Y hoy quiero que pensemos en algunos textos que van a aparecer ahí en la pantalla, como para que ustedes tomen nota. Estaría bueno que después en su casa lean todo el contexto. Yo solamente puse algunos porque en razón del tiempo, ¿no?, que tenemos, y se lo voy a leer muy rápido. Pero estaría bueno que ustedes después lean en su casa el contexto para que puedan terminar de entender lo que hoy quiero compartir rápidamente con ustedes. El primer texto está en Génesis capítulo 4 y es el contexto del nacimiento de los hijos de Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva tuvieron varios hijos, pero estos son los dos primeros, los que van a aparecer en esta historia. Dice que Eva dio a luz a su hermano Abel. Con eso da por entendido de que el primero que nació fue Caín, ¿no? Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Esos fueron los dos hijos de Adán y Eva. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ya sabemos nosotros, porque otras veces lo hemos enseñado, que Abel trajo de lo mejor que tenía para ofrendar a Dios. Y Caín simplemente trajo una ofrenda. ¿Sí? No es que se puso a elegir como creo que sí hizo Abel, ¿no?, por lo que muestra el texto. Abel dijo, tengo que darle lo mejor a Dios. Caín simplemente dijo, tengo que darle algo a Dios, como un cumplido, como algo que había, un requisito, ¿no? Y sabemos de la distancia que se produjo entre ellos, y esa es la razón por la cual Caín después termina matando a Abel. ¿Bien? Segundo pasaje, el de Génesis 25:31. Dice que Jacob, les cuento primero el contexto es otra vez entre dos hermanos, esta vez entre Jacob y Esaú, ¿sí? Jacob y Esaú eran los hijos de Isaac, o sea, vendrían a ser como los nietos de Abraham, ¿no? Y Esaú era el mayor y por lo tanto, según las costumbres de la época, le correspondía la primogenitura. Eso era algo importante en aquel tiempo porque tenía mucho más derechos que los hijos más chicos. Pero Jacob consigue engañar a su hermano Esaú, consigue engañar a su papá y se termina quedando con la bendición. Ese es el contexto. Léanlo después en su casa, pero les leo esto particularmente. Jacob respondió a Esaú, le está hablando a su hermano mayor, le dice, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Sí? Algunos se van a acordar de la historia, le está cambiando el derecho de ser mayor por un plato de guiso. ¿Sí? Y le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y le termina vendiendo los derechos a su hermano Jacob a cambio de un plato de guiso. Ahora se los explico. Tercer texto, Génesis capítulo 21, versículo 9. Estamos otra vez, como que volvimos atrás, ¿no?, en el contexto del nacimiento de Isaac, que era el hijo de la promesa. Claro, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, y Abraham dijo, qué bueno, ya viene. Pasaron 9 meses, 18 meses y 36 meses, y el hijo no venía, ¿no? Se demoró la promesa. En realidad llegó 15 años después. Pero Dios nunca falta a su promesa. Lo que pasa es que Dios no se maneja con nuestro almanaque, ¿no? Dios dice, ya voy, y tarda 1000 años en llegar. Y a Abraham le costó entender eso, y a Sara todavía mucho más. Entonces llegamos a este texto. Dice que vio Sara que el hijo de Agar, como no llegaba el hijo de la promesa,
Sara le dijo a su esposo, ¿por qué no tenés un hijo con la sirvienta? Y que ese hijo sea nuestro hijo. ¿Sí? Se adelantó a los planes de Dios. Entonces ese hijo se llamó Ismael. Agar era la madre de Ismael, la sirvienta. Vio Sara que el hijo de Agar, o sea Ismael, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Ah? Ahora ya había nacido Isaac, pero claro, Agar se quedó con que en realidad ella era la madre del hijo de la promesa. Nada que ver, ¿no? Y a partir de ahí surge una rivalidad entre Isaac e Ismael que dura hasta el día de hoy, porque se siguen peleando los palestinos entre ellos. Esta es la razón original. Bien. En estas tres historias encontramos algunas cositas muy interesantes y que tienen que ver con esos elementos que nos impiden llegar al propósito de Dios, o como le puse como título hoy al tema de hoy, ¿no? Nos impiden llegar a la excelencia, ¿sí? Nos impiden llegar a la excelencia. Y todos nosotros queremos ser excelentes, ¿sí o no? ¿Sí? ¿A alguien acá le gusta ser mediocre? O sea, muchos de nosotros lo somos, pero no nos gusta hacerlo, ¿no? Queremos ser excelentes y tratamos de mejorar todo el tiempo. Por lo menos el que tiene la cabeza sana trata de mejorar todo el tiempo, ¿sí? Y muchas veces nos encontramos con algunos obstáculos y no llegamos a ser excelentes. Y en estas historias que yo les leí recién, y que ustedes van a completar después en su casa, se lo vuelvo a recomendar, aparecen algunos elementos que se repiten a lo largo de toda la historia y que se repiten en nuestra vida también, y que son esos elementos que no nos permiten llegar a la excelencia. ¿Por qué se repiten? Porque es como que el enemigo probó con algunos, vio que prendió la semilla, y a partir de ahí, esa persona en el cual prendió la semilla del diablo, estableció un parámetro, y ese parámetro se repite, ¿sí? Es como un precedente, ¿no? Es como que, ¿vieron? Ustedes escuchan por ahí que se sentó precedente sobre un caso judicial, ¿no es cierto? Alguien que lo hizo una vez y ese caso establece parámetros para todos los casos que vengan después, ¿sí? Entonces hubo precedentes de personas que actuaron mal y que con sus actitudes no pudieron llegar a la excelencia. Esos precedentes le dieron permiso al diablo para que siga repitiendo el mismo parámetro a lo largo de toda la historia y hasta el día de hoy existe. Y si nosotros no nos damos cuenta de esto, nos afecta a nosotros también. Entonces los problemas que tuvieron las personas hace 2000 años o 3000 años o 4000 años cuando comenzó la historia con Abraham, los seguimos repitiendo nosotros, a pesar de tanto tiempo pasado, ¿sí? Fíjense, en estos tres casos aparecen tres problemas comunes que nosotros solemos tener. Estos tres personajes que yo les leí recién suelen ser personajes emblemáticos que representan esas características de liviandad. La liviandad es lo opuesto a la excelencia, ¿sí? La excelencia es el esfuerzo, o representa el esfuerzo. La liviandad representa la ley del menor esfuerzo. Todo lo contrario, ¿no? Alguien que simplemente se maneja con liviandad es alguien que jamás se esfuerza, que no se preocupa por mucho, no le importa crecer. Ese es un liviano, que acomoda las circunstancias a su provecho, que acomoda la Biblia para su provecho, ¿sí? Bueno, eso es liviandad. Y estos ejemplos que yo les leí recién son justamente ejemplos de una vida de liviandad. Todo lo contrario a la excelencia. ¿Cuántos querían la excelencia? Bien, ahora ya son menos las manos que se levantan, pero yo quiero seguir suponiendo que todos ustedes quieren la excelencia. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces presten atención. El primer caso es el de Caín. Y vemos ya sobre Caín una maldición que se extiende a lo largo de la historia. Porque Caín revela una operación satánica para retrasar las labores y no hacerlas a tiempo, ¿sí? Caín se había olvidado del tema de la ofrenda. Y cuando llegó el momento, quizás le sonó el celular y en el celular decía ofrenda. Dijo, uy, la ofrenda. Y fue y entregó una ofrenda. Más o menos, ¿no? Como a veces hacemos nosotros con nuestras citas, ¿no? Se acordó sobre la hora y llevó una ofrenda. Pero no la preparó como Abel. Entonces Caín representa
esa maldición que hasta el día de hoy todavía quiere afectarnos a nosotros, que se confronta a la excelencia y que justamente hace esto de nosotros, ¿no? Hace que nosotros nunca preparemos nada a tiempo. Estamos llegando tarde a todo, ¿no? Nos hace creer que no importa cuándo se realizan las cosas, lo que importa es hacerlas. Eso es lo que pensó Caín. No importa cuándo. Y lo que a veces no nos damos cuenta es que cuando Dios te manda a hacer algo, no es para que lo hagas cuando a vos se te canta, ¿no? Sino que cuando Dios dice que hay que hacer algo, hay que hacerlo en el momento en que Dios lo dijo. Y si Dios te dice, tenés que resolver este asunto en tu corazón y no lo resolves, ¿qué es lo que está actuando en tu vida? La maldición de Caín. ¿Sí? Cuando Dios te dice, tenés este pecado, tenés este pensamiento que no es de los míos, tenés esta actitud que no coincide con la que yo quiero de mis hijos, y no las resolves, tenés la maldición de Caín encima. ¿Sí? Y eso es un obstáculo para que alcancemos la excelencia. ¿Me siguen? Dios evalúa siempre si lo hicimos en el tiempo en que Él lo pidió. Nosotros venimos a una reunión de estas, por ejemplo, bueno, en casi todas las reuniones de estas que venimos, miércoles, domingo, la del grupo de crecimiento, lo que sea, generalmente después de un ratito de oración y de canto, terminamos diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces Dios del cielo se la cree. Dios se la cree porque Él cree en vos. Entonces en el cielo dice, buenísimo, ya que me lo mencionás, hay un asuntito acá que tenemos que arreglar. Mira, esto lo tenés que solucionar en tu corazón. ¿Y nosotros qué hacemos? Tranquilo, Dios, en cuanto me desocupe lo hago, ¿eh? En cuanto pueda, y le mandamos el dedito like, ¿no? Y pasa una semana y llegamos al próximo culto, arrancamos como siempre, cantamos 2 canciones y digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y Dios dice, buenísimo, ya que me lo mencionás, y entonces voy a decir, cierto que le había prometido, bueno, ya lo voy a hacer, Señor, quédate tranquilo que en cualquier momentito antes que vos vuelvas, lo hago, pero ya estás actuando bajo la maldición de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Caín es interesante porque Caín pedía que Dios lo mate. Porque claro, entró en un círculo de frustración, depresión, claro, porque perdió la comunión con Dios. Cuando uno le promete cosas a Dios y no se lo cumple, es como que Dios te da la espalda, ¿no? Y esa ruptura de la relación con Él hace que entremos sí o sí en un círculo de frustración, depresión. De hecho, Dios lo vio y le dijo a Caín, ¿por qué tenés así el rostro? Léanlo después, porque está muy interesante la historia. Dios le dice, ¿por qué tenés así la cara? Esto es fácil de resolver. Vos tenés que volverte a mí y lo resolvemos en un segundo. Y Caín no lo resolvió. Entonces terminó con una maldición encima y la maldición fue de que él y toda su descendencia iban a ser, ¿cómo se llama esto? Vagabundos no, estos que andan como nómades, ¿no? Como que nunca se pueden asentar en ningún lugar. Y es una característica de aquellos que están con la maldición de Caín, que nunca pueden asentarse en ningún lugar. Todo lo que empiezan no lo terminan. Entonces hoy lo ves en un trabajo, mañana lo ves en otro, hoy lo ves en una carrera, mañana lo ves en otra carrera. Y después eso se traslada al ámbito familiar. Hoy lo ves con una esposa, mañana lo ves con otra. Maldición de Caín. ¿Por qué? Por no hacer las cosas cuando Dios te pide que las hagas. Si Dios te dijo que soluciones algo en tu corazón, es para que lo hagas ahora, no cuando se te ocurra. El segundo personaje es Esaú, ¿sí? Esaú es esa línea genealógica que desprecia las grandes oportunidades de Dios porque las considera poca cosa, ¿no? Esaú tenía un derecho que era la primogenitura. Y esa primogenitura le daba a él derechos, qué sé yo, algunos muy agradables, como por ejemplo era el primero que se podía casar en la casa, ¿no?
Un hijo menor no podía casarse hasta que no se case el mayor. Así que más vale que te toque un hermano lindo, porque si no, vos podías ser un galán, pero si eras el menor, ¿no? Pero no solamente cosas cómicas como esas, sino, por ejemplo, la posesión de bienes, ¿no? Las herencias. Era un derecho del cual gozaba solamente el primogénito. Pero frente a una necesidad física del momento, Esaú dijo: a mí de qué me sirve la primogenitura, y desechó lo que Dios le estaba dando como una gran bendición. Lo desechó. Entonces, Esaú representa a aquellos que todos los días tienen delante suyo una gran bendición de Dios, como por ejemplo el hecho de vivir, como por ejemplo el hecho de tener un trabajo, o como por ejemplo el hecho de tener salud, o como por ejemplo el hecho de tener una familia, o tantas otras cosas que Dios pone y nosotros siempre estamos despreciándolo y decimos: uy, ¿cuándo me llegará a mí? ¿Cuándo me sacaré la lotería? ¿No? ¿Cuándo me regalará? ¿Cuándo yo tendré una herencia? ¿Cuándo? Claro, escuchamos que a otros les pasa y empezamos a desear aquello y menospreciamos lo que Dios ya nos dio. Qué bueno sería tomarse un ratito en esta semana y hacer una listita de todo lo que Dios te dio. Y vas a ver que no son pocas cosas. Pero somos desagradecidos y a causa de eso nos cae una maldición, como a Esaú, que fue un hombre amargado el resto de su vida. Toda la vida vivió amargado y con un síndrome de venganza. Todo el tiempo, toda la vida él se pasó queriendo matar a su hermano. Maldición de Esaú. No nos permite llegar a la excelencia. Y el tercer personaje es Ismael, el hijo de Agar, la sierva. Ismael es la generación que resulta, que nace, que es provocada por saltarse los procesos, ¿sí? Y establecer relaciones con gente incorrecta. ¿Se acuerdan lo que les conté? Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Abraham no esperó, se saltó el proceso. Y a causa de eso vino Ismael. Pero además Abraham y Sara, su mujer también, establecieron relaciones con la persona incorrecta. Dios nunca tuvo en su mente que ellos tuviesen relación con Agar, con la sierva, jamás. Pero quedaron emparentados porque se adelantaron a un proceso. Entonces, Ismael representa a aquellos que no pueden esperar a que Dios cumpla con su palabra. Por un lado tenemos a los Caín, que cuando Dios habla le dan bolilla cuando ellos quieren, y por otro lado tenemos a los Ismael, que cuando Dios dice esperá que ya viene, se adelantan. Son los dos polos opuestos, pero ambos con una maldición encima. ¿Sí? Esperar los tiempos, hemos hablado de eso también los miércoles pasados. Entonces, lo que Dios prepara y lo que Dios no prepara, ambas cosas representan generaciones que se oponen, siempre se van a oponer. Como se siguen oponiendo los hijos de Ismael y los hijos de Isaac, como se siguen oponiendo los hebreos con los palestinos, ¿sí? O los judíos, mejor dicho, con los palestinos. Y hasta el día de hoy siguen en guerra y se siguen tiroteando. Esta es la razón. ¿Por qué? Porque un hombre se adelantó a los planes de Dios y marcó al mundo, al planeta entero, por toda la historia. Y creo que esto va a seguir así hasta que el Señor venga. ¿Me entienden? Otra maldición que nos impide llegar a la excelencia. ¿Sí? Cuando Dios te da una revelación, es como una semilla, hablando en términos de gente madura, es como el esperma. ¿Sí? El esperma tiene que ser depositado en un vientre para que produzca un hijo. El esperma de la revelación tiene que ser metido en el vientre correcto para que dé a luz la promesa de Dios. Si lo metemos en un vientre incorrecto, nace la maldición. ¿Se entiende? Y esto nos impide llegar a la excelencia. No nos podemos saltear los procesos. Cuando Dios dice que algo va después de otra cosa, hay que seguir ese proceso, ¿sí? El proceso muchas veces incluye lo primero que le mencioné, lo de Caín, ir solucionando esas cosas que Dios te marcó en tu corazón.
¿sí? Pero estos tres personajes, y les voy a mencionar algunos más el miércoles que viene, acá lo dejo, son tres personajes que representan tres obstáculos, o para ser bien claro, tres maldiciones que nos quieren afectar todo el tiempo. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser excelentes? Nos tenemos que deshacer de esto. ¿Sí? Nos tenemos que deshacer de esto. Te pido que cierres los ojos y vamos a orar un momentito. Antes de juntarnos en los grupos hoy, vamos a tener un momentito de oración a solas, personal. Y en esta oración me gustaría que renuncies específicamente a estas tres maldiciones, si es que te afectaron, o que las deseches, si es que todavía no te afectaron. Sí, Señor, yo no quiero tener nada que ver con esto. Yo renuncio y rechazo a la maldición de Caín, que me lleva a cumplir tus órdenes cuando a mí se me canta la gana. Proponete ser obediente al toque, obediente en el momento. Si Dios te dice algo, si Él está notando algo en tu corazón, si Él te marcó algo, quizás te lo marcó en tu tiempo devocional, quizás te lo marcó, no sé, a través de una predicación, quizás te lo marcó a través de uno de los líderes, quizás te marcó simplemente en tu mente, en tu corazón, porque Dios todavía puede meterse ahí. Eso es para que lo cumplas inmediatamente. Si no lo hacemos, abrimos las puertas de nuestro corazón a la maldición de Caín y nunca alcanzamos la excelencia. Y terminamos vagando como Caín por la tierra sin nunca concretar nada. Nunca llegamos a ser plenamente felices. ¿Me entienden? Si esa fue tu actitud, pedí perdón y proponete delante del Señor empezar a modificar las actitudes, pero tiene que ser algo muy serio. Con Dios no se puede jugar. Dios te da la espalda y terminás como Caín. Renuncia a la actitud de Esaú, de despreciar lo que Dios te dio, y sea agradecido. Sea agradecido con lo que tenés. Y lo que Dios te dio, nunca lo deseches, nunca lo abandones, nunca lo regales. Si Dios te dio un don, si Dios te dio un talento, si Dios te dio una habilidad, por favor no lo entregues, no lo negocies por nada. Esa es tu riqueza. En eso está tu poder. Lo que te hace importante delante de Dios es el uso del don que Él te dio. Y por favor renuncia a la maldición de Ismael. No te saltees los procesos de Dios. Espera los tiempos. Hay tiempos y tiempos. Hay tiempos para ir más lento, hay tiempos para ir más rápido. A Dios no le importan tus puestos, ni tus cargos, ni tus títulos. Él tiene un proceso determinado para tu vida. Y aunque seas un profesional, quizá Dios quiere que empieces de nuevo. Ajustate a los procesos de Dios. Es la mejor forma de llegar al final. Padre, en el nombre de Jesús, queremos la excelencia. Cristo nos marcó el camino de la excelencia. Él fue excelente. Te obedeció inmediatamente. Nunca desechó lo que vino de tu trono, ni siquiera cuando entendió que de tu trono venía la responsabilidad de morir por nosotros. Ni siquiera eso rechazó. Cristo no se salteó ningún proceso
con la divinidad en sí mismo, con la sabiduría de Dios en su corazón, ya cuando era un adolescente esperó a terminar el proceso y cuando tú lo habilitaste, recién entonces comenzó a ministrar. Cristo representa la excelencia. Padre, en nombre de Jesús, queremos ser excelentes como Cristo, por eso renunciamos a todo espíritu de Caín, a espíritu de Saúl, al espíritu de Ismael. No lo queremos en nosotros, no queremos ese espíritu para nosotros, ni para nuestra familia, ni para nuestra iglesia. Queremos ser hijos obedientes, responsables, maduros, que saben esperar en ti, que no desechan nada de lo que viene de tu mano abierta. Oh Dios, toma nuestro corazón, ministralo ahora, Señor. Perdona esta actitud, porque todos hemos tenido de los tres, seguramente. En algún momento desobedecimos, en algún momento desechamos, en algún momento salteamos. Perdón, Señor. Perdón. Volvemos nuestra mirada a Cristo Jesús y nos proponemos ser como Él, limpios de corazón, puros de pensamientos, rápidos en obedecer, lentos para enojarnos y para quejarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.